Buen día, gente. Acaba de terminar el partido entre Japón y los Países Bajos, más bien dicho, entre los Países Bajos y Japón, el cual, obviamente, el partido de la jornada, el partido que define el grupo J, si no me equivoco. ¿Grupo J es? A ver, deja que me fije. Es Grupo J, no, Grupo J lo maté, lo tiré muy atrás. Ah, no, Grupo J el de Argentina, me decimos. Grupo F, partido que se supone que define el grupo F entre los dos favoritos al primer puesto. Un partido que los primeros estuvieron bien, tuvieron bastante parejo, la verdad el gol no llegaba, los tiros al arco tampoco fue bastante trabado en ese sentido. Obviamente patearon al arco, no estoy diciendo que no, pero el primer tiempo fue bastante trabado y ya el segundo tiempo, disculpa, justo me di cuenta de los antiguos cuando estaba grabando. Y ya el segundo, ya bueno, cuestión, primer tiempo, no enfoquémonos, no hagamos la cosa mal. Entonces, eh, un partido trabado que al último, los últimos 15 minutos del primer tiempo, Holanda, Países Bajos, empezó a tener más la pelota, empezó a tener más juego, empezó a tener más apariciones de gol. Y bueno, el gol no llegaba y Japón estaba bastante bien cerrado atrás, la verdad. Japón jugó a un esquema de contraataque bastante notable. Iniciando el segundo tiempo, Países Bajos se vino con todo y se vino y se vino y empezó a tener un juego, empezó a tener un fútbol. Yo te digo, o sea, el fútbol que empezó a tener Países Bajos a partir de la segunda mitad es impresionante, es la realidad. Eh, Empezó a jugar el fútbol re bien, empezó a atacar y ahí llegó el primer gol de Países Bajos al minuto, ya te digo exactamente el minuto, al minuto 50 llegó el primer gol de Países Bajos y tras el primer gol de Países Bajos, yo creo que sucede que se viene un poco más, no digo que se viene atrás Holanda, pero se tranquiliza. Es como que está jugando muy. Había tenido el primer tiempo y había arrancado el segundo muy alterado, muy arriba, muy rápido, muy demás, muy. Sí, alterado, digamos, muy energético. Y es donde Países Bajos se tranquiliza. Y en una jugada donde la verdad es que Países Bajos tiene el control. No es que digo, no, justo ahí empezó a tener el control Japón. No, Países Bajos tiene el control. eh, Japón se encuentra con un disparo. También reabierto el jugador japonés, es la realidad. Y termina colocando un disparo a un costado del palo. La verdad, impresionante el tiro que mete Japón. Y a partir de ahí, Japón se viene un poco más arriba, se viene un poco más arriba unos minutos, no mucho más. Y al poco tiempo, el primer gol fue a los 50, el segundo fue a los 57 y el tercero fue a los 64, o sea, hablando de 8 minutos después. 8 7 4 5 6 siete 7 minutos después. 7 minutos después mete el gol Países Bajos, que un gol, un cabezazo bastante. Un cabezazo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? No. El segundo gol Países Bajos es el primer gol fue el de cabezazo. El segundo gol fue el, la jugada que Gravenberch. El partido que hizo Gravenberch. Poco se habla del partidazo que hizo Gravenberch. Hizo un partidazo y la jugada que hace para hacer el gol es impresionante. Es impresionante la jugada que hace para hacer el gol Gravenberch, la verdad. Así que bueno, ya con el 2-1 empiezan a meter los cambios, empiezan a jugar más con el banquillo. Y la verdad es que acá fue raro porque es como que fue el momento donde dominó Japón, pero no porque Holanda dejó que Japón dominara, sino porque Japón dominó en serio, o sea, quiso dominar el partido. Y es raro, porque claro, iba ganando Países Bajos. Y si yo te digo, bueno, y ahí empezó a tener pelota Japón, o decir, bueno, Países Bajos se metió un poco más atrás, conservó el resultado, además, no. Países Bajos no quería estar atrás. Japón lo metió atrás a Países Bajos. Y empezó a ir Japón, y Japón, y Japón, y Japón, y Japón, y Japón, y Japón. Y termina ocurriendo lo que termina ocurriendo, que era obvio que iba a terminar pasando. Que es el 2-2 definitivo con un tiro de cabeza. Pero es un. O sea, poco se habla del centro. Lo bien tirado que está ese centro es impresionante. Nada que hacer para el arquero de Países Bajos. El cabezazo que pega en la cabeza. No sé si pega en la cabeza de un compañero de equipo de Japón o pega en la cabeza de uno
de Países Bajos. Pero el golazo que mete de cabeza, ya te digo quién, Camada. No, no, no. Es impresionante. Encima era uno de los que había entrado. ¿Era uno de los que había entrado? Ah, no, no es uno de los que había entrado. ¿Por qué me sonaba? No, Ogawa, el que tira el córner, es el que había entrado por cubo. Está bien, ahí está el dato. Nada, la verdad, espectacular. Y después del gol, tuvo una jugada Japón, tuvo una jugada Países Bajos, la pierde Países Bajos y ya está. Dicen, bueno, Nemo pasa acá atrás, uno de los defensores japoneses pide la hora. 2-2, un partidazo, 10 tiros de cada lado, con mucho más juego de... Con mucho más juego de... No mucho más juego. Con mucho más participación de pelota Países Bajos, pero porque Japón dejó que participara y estaba cómodo con eso, digamos. Hasta, y cuando vio que tenía que irlo a buscar, lo fue a buscar y lo hizo el gol. Bueno, así lo planteó Países Bajos. Yo siento que ni Países Bajos nunca estuvo... Yo siento que, si bien la pelota la manejó Holanda, Holanda o Países Bajos, eh, estuvo mucho más, ¿cómo diciendo? La pelota la manejó Países Bajos porque Japón dejó que la manejara, ¿ok? En cambio, cuando Japón manejó la pelota, era porque Países Bajos no sabía qué hacer para quitársela o para hacer una jugada. Entonces, si bien hay más posición, hay más posesión para Países Bajos y más toques con la pelota y demás, yo siento que es mucho más el aprieto que tuvo Países Bajos en el último que el aprieto que puede haber tenido todo el partido de Japón en ese sentido. El primer tiempo fue bastante tranquilo, el segundo tiempo el segundo tiempo fue re entretenido. Eh, el jugador del partido se lo dio a Gravenberch porque tuvo un partidazo. El segundo gol de Holanda, cómo se saca a dos japoneses de encima, cómo da la asistencia, tranquilo, vio el pasillo, pum, dio la pelota. Está bien. Eh, Así que eso es como la opinión final del partido. A Japón le voy a poner los voy a empatar en puntos porque a Holanda le voy a poner un 7 y a Japón también un 7. Esas son las notas que le doy, 2 7 a cada uno. Y bueno, el juego del partido de Gravenberch y una mención especial para... ¿Cómo se llama el jugadorcito japonés este? A ver, ya te digo, ya te digo. Ya te digo cómo se llama. Eh, una mención especial para... Ay, no me va a salir el nombre. Bueno, Frankie de Jong, hay que mencionarlo. Fue bastante bueno. Y para... Está por acá. Aquí. Una mención especial para Nakamura. Ok. Y para Kamada. Para esos dos una mención especial por su partido. La verdad, bastante bien. Así que nada, eso es el análisis del Japón Países Bajos, bastante entretenido. Y bueno, ahora en su grupo tienen que enfrentarse a Suecia y Túnez, que van a jugar ahora en un rato Suecia y Túnez. Así que dependiendo de acá, que para mí van a ser victorias Suecia en mi predicción. Pero bueno, dependiendo de acá, habría que ver cómo se la, cómo se las ingenian, si quieres decirlo de esa manera, ¿no? La próxima fecha es Países Bajos Suecia y Japón Túnez y cierra Japón con Suecia y digamos cierra más fácil, si quieres verlo de esa manera, Países Bajos con Túnez. Pero bueno, todo depende porque ahora Túnez le mete 8 a Suecia y estamos complicados. Así que nada, vamos a la sección de Japón. Ustedes saben que yo la tengo como la sorpresa del mundial o como la favorita de llegar bastante lejos, más lejos de lo que se espera normalmente. Así que nada, vamos para adelante. Jugó un buen partido que lo supo manejar como lo quiso manejar. O sea, está bien. O sea, Japón dijo: Yo quiero jugarlo con Países Bajos teniendo la pelota. Y lo jugó así. Y cuando dijo: Che, no, estoy perdiendo, necesito meter presión. Ahora quiero yo la pelota. Tuvo la pelota y Países Bajos no la vio ni en pintura. Parece perfecto. Así que nada, dejamos hasta acá la opinión. Nos vemos en el próximo video que va a ser el de Ecuador contra Costa de Marfil. Nos vemos y adiós. Chao.